La Cafetera es un programa de radio que se financia gracias a las aportaciones de los oyentes. Si te gusta el periodismo que defiende y sientes que te acompaña, hazte mecenas y ayúdanos. Infórmate en radiocable.com/mecenas. Hola, me llamo Alejandro. Soy pensionista y represaliado de la dictadura. Vuelvo ahora a ser mecenas, aunque nunca dejé de estar enganchado a esta familia que me rejuvenece, porque es crítica independiente como lo son nuestras plataformas. Somos lo que escuchamos y me duele que tanta gente esté presa cómodamente del pensamiento único de los medios de masa, como si de un dogma se tratara. Larga vida a la resistencia. Son las 8:30 de la mañana. Las 7:30 en la Casa Museo de José Saramago, en Tías, Lanzarote. Buenos días, mundo. ¿Quieres un café? ¿Quieres un café? En el programa La Cafetera de Radio Cable. En una entrevista en Radio Cable. Durante 20 minutos en Radio Cable y dice todo lo que van a escuchar. Mañana en La Cafetera de Radio Cable. Radio Cable, que ha conseguido una auténtica primicia, ha entrevistado esta mañana y ha conseguido situar esa entrevista y lo que le ha dicho en los titulares de todos los digitales. La Cafetera. Dirige Fernando Berlín. Con María Navarro. We'll see what happens with Iran. If they do anything, it will be a very bad mistake. If they do anything, I'm hearing little stories about Iran. If they do anything, they will suffer greatly. We'll see what happens with Iran. Viktor Orban has done a tremendous job in so many different ways. Highly respected all over Europe. Probably, like me, a little bit controversial, but that's okay. That's okay. You've done a good job and you've kept your country safe. Sí, ayer dentro de los contactos normales que mantiene nuestro embajador con todos los agentes en Venezuela, el señor Guaidó visitó la Embajada de España, estuvo allí y se encontró también, naturalmente, con el señor Leopoldo López, pero no le den ustedes más importancia, es un puro encuentro rutinario de los que el embajador de España mantiene con los agentes que están participando en el proceso, participando de alguna manera, que son relevantes en el proceso político en Venezuela. There is no military solution for the crisis in Libya, but there is a solution to the crisis in Libya, and that goes through recommitment to the UN-facilitated political dialogue. We call on all parties to re-engage. L'arrivée au gouvernement de nos amis du FPO, l'arrivée au pouvoir des Italiens, tout cela a changé les choses profondément et nous autorise aujourd'hui cette nouvelle possibilité de pouvoir changer l'Europe de l'intérieur. Nosotros siempre hemos dicho que ni por activa ni por pasiva no favoreceremos un gobierno con la participación de la extrema derecha y de una derecha cada vez más extrema. Este país tiene un problema que se llama natalidad. Y yo quiero que este país empiece a proteger a las familias en vez de machacarlas. Esa ley va a convertir a las familias monoparentales en las mismas condiciones que las familias numerosas. Y esa ley va a hacer que las familias que hoy tienen 2 hijos se consideren ya familias numerosas. Y que las que tienen 3 hijos o más sean consideradas familias, consideración especial, con 2.400 euros de ayuda anual. Buenos días, cafetera. Mientras el ABC lleva a su portada un torero, el periódico El Mundo se fija en las turbulencias y los problemas del Partido Popular y La Razón nos habla de Podemos y del cumpleaños de la Guardia Civil. Nos encontramos hoy en las portadas de Medio Mundo y también en la del periódico El País con la noticia que debería estar abriendo las primeras páginas en toda la prensa. Arabia Saudí
está denunciando sabotajes en sus petroleros en plena tensión con Irán. Y mientras eso sucede, España, de forma discreta, ha retirado la fragata Méndez Núñez del grupo en el que estaba integrada, el grupo de combate de Estados Unidos, que se está desplegando precisamente allí, en el Golfo Pérsico. Robles ha ordenado que el buque español, con 215 marineros, deje de acompañar al portaaviones Abraham Lincoln ante la escalada de tensión con Irán. Y según el periódico El País, en los últimos días, el Pentágono ha enviado también a la zona el buque USS Arlington, que transporta una fuerza de desembarco, así como una batería antimisiles Patriot, lo que se sumaría al despliegue de bombarderos B-52 en Qatar, y todo ello en respuesta a los supuestos indicios de una mayor disposición de Irán a realizar operaciones ofensivas. La situación se ha deteriorado aún más con las confusas noticias sobre ataques y sabotajes a estos petroleros saudíes y a los buques comerciales cerca de las costas de los Emiratos. Pero como John Bolton aseguró que su objetivo es enviar un mensaje claro e inequívoco a Irán de que cualquier ataque contra los intereses estadounidenses o a sus aliados se enfrentaría con una fuerza implacable, nos resulta verdaderamente preocupante. Es verdad que parte de estas maniobras estaban previstas, así que no sabemos evaluar la dimensión de estos movimientos, pero sí sabemos que esta noticia camina hoy de la mano en las portadas del mundo entero, junto a la respuesta anunciada por China en la guerra comercial que se libra contra Estados Unidos, con una subida de aranceles sobre bienes valorados en 60.000 millones de dólares. Esto ha provocado un auténtico terremoto en las bolsas. De forma que hoy, cuando apenas queda un año y medio para las elecciones presidenciales de Estados Unidos, se hace más visible que nunca los frágiles equilibrios que se manejan en la geoestrategia de este planeta. Por eso resulta tan inquietante que el ejército más poderoso del mundo se encuentre en las manos de un presidente caprichoso y que gobierna las relaciones internacionales como un niño con un campanario en las manos. Queda solamente año y medio en el que puede suceder cualquier cosa, pero convendría que el ejemplo de Trump nos sirviese de lección para evitar la tentación de poner la política en manos de descerebrados. Estás escuchando La Cafetera. Si lo estás haciendo, no estás sola. Darling, it's the same. It's where I'm living now. Yeah, we always knew that the day would come. 'Cause all we had was a spark. But one day soon when the sparks all bloom. Mientras tanto, el barco que ayer atracaba en el puerto de Santander, lo sabéis, y que había sido denunciado por diversas organizaciones porque transportaba armas con destino a la guerra de Arabia Saudí con Yemen. Bueno, pues resulta que partió por sorpresa y dicen que es que simplemente se detuvo porque portaba armas para una exposición, para una muestra, para una feria. Ya, esto es absolutamente escandalosa, la impudicia con la que además algunos defienden esto, que solamente ha tenido repercusión en cuanto las organizaciones no gubernamentales han hecho un poco de ruido en los medios de comunicación. Ahora Amnistía Internacional exige que se aclare dónde y cuándo se van a exhibir esas supuestas armas de Instalaza que fueron cargadas ayer en Santander, porque la próxima feria de armas en Arabia Saudí no es hasta febrero de 2021. Así que nos gustaría saber por qué se ha incumplido el Tratado de Armas. ¿Qué tiene que decir sobre esto el gobierno de España? ¿De verdad nos quieren hacer creer la tesis de la feria, la exposición de armas? Si es así, que muestren la documentación, que hagan las comprobaciones oportunas y que den las cuentas que corresponde a las organizaciones no gubernamentales que, como Greenpeace o Amnistía Internacional, están exigiendo esta información. Buenos días, bienvenidos a La Cafetera, una mañana más en un mundo complejo, convulso, lleno de tensiones, pero también con muchísima gente dispuesta a caminar de la mano para construir un lugar mejor, y por eso nos reunimos aquí en los claros del bosque de Sherwood, allí los proscritos, donde cada mañana gente como Nativo, gente como Isabel, gente como Percebeiro, Ángel Trianero, Atisbo Futuro, Manuel Fuentes, Will Wise, suben, enfermeros, Alesa, muy buenos días, José Manuel Cuñat, Oli, suben a este barco de la Concordia
para emitir cada día un espacio en el que podamos encontrarnos. Buenos días, María Puntos. Muy buenos días. A veces hablo, digo cosas. Dices cosas. Me salen así por dentro. ¿Qué tal estás? Bien, frente a la convulsa actualidad. Hoy vamos a tener visita en el estudio. Hoy viene al estudio Pachi Freítez. Pachi Freítez es uno de los protagonistas, uno de los actores de la serie Monteperdido. Ayer se metió en Televisión Española, anoche, en un capítulo en el que hoy vamos a tener necesariamente que hacer spoilers si no lo visteis. Así que será dentro de un ratito cuando hablemos de series con Ana Pastor, en este espacio que ya sabéis todos los martes de la mano de Neutral hacemos aquí en la cafetera, Plata o Plomo, el mundo en series. Vendrán Ana Pastor y Pachi Freítez porque ayer se destapó un asunto clave en la serie para quienes sigan la serie Monteperdido. Podemos decir que no, pero luego sí lo vamos a tener que decir. Y entonces un asunto que protagonizó precisamente Pachi Freítez, como es oyente de este programa. El gran protagonista, sí. Sí, de ese capítulo que fue muy comentado en las redes sociales y como es un actor que nos encanta, como es una persona maravillosa que nos gusta mucho y como ayer protagonizó este momento que convulsionó la serie Monteperdido, pues le hemos dicho, hombre, vente a la cafetera, ya que este giro de guión ha sido tan interesante que se va a venir Pachi Freítez ahora en un ratito. He puesto pan, el obrador está en marcha. Y el café lo trae él, ¿no? Porque él trae la energía. Y trae la energía, trae el café puesto. Así que luego después, sobre las 9:05, pues podremos hablar con Pachi Freítez y con Ana Pastor de esta serie de televisión Monteperdido. Y antes, ya sabéis, vamos a analizar un poquito las portadas de los periódicos para ver por dónde camina la actualidad, aunque hoy la apertura del programa queríamos enfocarla hacia Oriente Medio, porque vivimos con extraordinaria preocupación lo que está ocurriendo ante el desinterés de la mayor parte de los periódicos en España. Es verdad que hoy el periódico El País sí lo lleva a su portada y también hemos visto alguna referencia en la portada del periódico el periódico La Razón, perdón. Así que, si os parece, comenzamos. Hemos hoy elegido el hashtag La Cafetera Irán-Trump. Irán-Trump. ¿Cuál es el escenario que se abre a partir de ahora? Porque tenemos mucha preocupación por saber si este nivel de tensión forma parte de esta actitud propagandística y también de excesos y de arrogancia a la que nos tiene acostumbrados Donald Trump y también las autoridades de Irán, de forma que esta escalada de violencia veremos a ver si se queda en nada, en una exhibición de fuerza, o veremos a ver si termina por complicar todavía más la situación de Oriente Medio. Esto es La Cafetera, si lo estás escuchando no estás sola. Dice Xavi Gracia, mi hermano me está diciendo que ve la serie, que no ha visto el episodio y que ya estoy quitando la cafetera, que no puedo escuchar esto. Pues hoy tenemos el gran spoiler. Yo te recomiendo, mira, de aquí a que comience tienes exactamente, pues ¿qué tendrás? 20 minutillos, te diría. Sí, 15 o 20 minutillos, te da tiempo a verte un resumencito, porque lo que no haría es perderme hoy la cafetera, eso seguro. Bueno, pero vamos a hablar aquí de series también, pero lo haremos en un ratito aquí en la cafetera. Porque mientras tanto el mundo nos sorprende también con alianzas verdaderamente inquietantes. Donald Trump recibió ayer a Víctor Orbán a 2 semanas de las elecciones europeas y el día en el que marcó el comienzo de la campaña para los comicios europeos. El presidente de Estados Unidos recibe en Washington al primer ministro húngaro y destaca su gestión de la inmigración y lo hace deshaciéndose en elogios frente a este extremista. Trump recibiendo a Orbán en Casablanca, elogiando su buen trabajo. Thank you very much. It's a great honor to have with us the Prime Minister of Hungary, and Viktor Orbán has done a tremendous job in so many different ways. Highly respected all over Europe. Probably, like me, a little bit controversial, but that's okay. That's okay. You've done a good job and you've kept your country safe. Y entonces decía eso. Trump consideraba que Orbán es, como yo, un poco controvertido, decía, pero remarcaba, un hombre respetado, duro al ser consultado sobre si le preocupaba el debilitamiento de la democracia y los derechos humanos en Hungría bajo el liderazgo de Víctor Orbán, que son los argumentos que manejan sus críticos.
entre los que nos encontramos, porque claro que Donald Trump diga que es un hombre respetado, será respetado por Donald Trump, porque se está comportando como un auténtico miserable con la inmigración. Y escuchábamos a Donald Trump deshaciéndose en elogios, pero claro, si esto, hoy lo hemos elegido porque además de recibirlo en la Casa Blanca, lo cual ya es suficientemente representativo y significativo, pero también nos está configurando un poco cómo se están rearmando estas alianzas, y nos encontramos a una Marine Le Pen urgiendo a sus aliados a cambiar Europa desde dentro. Así que también estas alianzas que se van reconfigurando a nuestro alrededor. L'arrivée au gouvernement de nos amis du FPO, l'arrivée au pouvoir des Italiens, tout cela a changé les choses profondément et nous autorise aujourd'hui cette nouvelle possibilité de pouvoir changer l'Europe de l'intérieur. Ahora, para las elecciones europeas de mayo, cuenta con una constelación de aliados potenciales en la derecha dura o en la extrema derecha de otros países, incluido España. Y aunque ella dice que las etiquetas de izquierda y derecha están obsoletas, en eso nos recuerda mucho el discurso de Ciudadanos, que mantiene un poco esa misma línea a argumentar. Obsoletas las líneas de izquierda y derecha, pero paradójicamente ellos representan siempre a la extrema derecha en sus postulados, así que deben estar obsoletas, les deben parecer obsoletas cuando son otras posiciones. Bueno, así que una gran preocupación por la manera en la que la extrema derecha se está alineando en diferentes lugares del mundo, porque viene una extrema derecha que no solamente es bronca, que no solamente es polémica, que no solamente camina de la mano de la arrogancia. Es que si escuchamos a gente como Donald Trump, y por eso en la apertura fijábamos el foco sobre Irán y sobre Oriente Medio, porque si escuchamos a Donald Trump nos encontramos a un tipo absolutamente incontrolable. Donald Trump ayer volvió a amenazar a Irán con que sufrirá mucho si hace algo, y todo esto lo dice en medio de unas formidables tensiones que hoy son portada en algunos periódicos. We'll see what happens with Iran. If they do anything, it will be a very bad mistake. If they do anything, I'm hearing little stories about Iran. If they do anything, they will suffer greatly. We'll see what happens with Iran. It's going to be a bad problem for Iran if something happens, I can tell you that. They're not going to be happy. They are not going to be happy people. Okay? You can figure it out yourself. They know what I mean by it. Eso decía Donald Trump, lanzaba esa nueva amenaza sobre los movimientos de Irán, que ya os decía antes que hoy son precisamente portada en el periódico El País, porque se han producido una serie de sabotajes a barcos de petroleros de Arabia Saudí, y entonces todo el mundo mira a Irán por si estuviera detrás. Dice el periódico El País hoy: los sabotajes en Hormuz abren un nuevo frente internacional. Arabia Saudí denuncia ataques a sus petroleros en plena tensión con Irán, y China responde a la guerra comercial con Estados Unidos. Y mientras tanto, una fragata española que caminaba precisamente junto a ese grupo de buques ha abandonado la misión con Estados Unidos en el Golfo Pérsico. La tensión internacional, dice el periódico El País, que se eleva en distintos frentes en una dinámica global de consecuencias que son difíciles de calcular. Arabia Saudí denunció ayer un ataque contra 2 petroleros con su bandera cerca del estrecho de Hormuz, la salida marítima del Golfo Pérsico. Según Emiratos Árabes, el sabotaje afectó a otros 2 barcos comerciales, uno de ellos noruego. El incidente llega en un momento de máxima tensión entre Riad, con sus aliados, y con el apoyo de Estados Unidos por un lado e Irán por el otro. El ataque causó un daño significativo, dice El País, a la estructura de los barcos. Así que una extraordinaria tensión que observamos en Oriente Medio y, como dice el periódico, consecuencias muy difíciles de calcular a esta hora. Así que ruido de sables en Oriente Medio. China responde a Trump con aranceles de $60.000 millones. También se recrudece esa guerra comercial. Una perspectiva internacional también de las tensiones que se están incrementando en la medida en que habíamos visto como la política internacional de la mano de Donald Trump había sufrido altibajos, pero no habíamos visto una escalada de tensión tan significativa y que se concentra en polos muy concretos.
Mientras Rusia mira las tensiones con Venezuela con preocupación, vemos como China responde ahora a la guerra comercial con los Estados Unidos con nuevos aranceles, 60.000 millones de dólares, una medida sobre los productos estadounidenses que va a entrar en vigor en junio, recrudeciendo la guerra comercial, y vemos también la tensión que se está pergeñando repentinamente en Oriente Medio contra Irán. Bueno, pues con una extraordinaria preocupación observamos estos fenómenos, mientras también sigue enquistada la situación en Venezuela. Fijaos lo que ha ocurrido. Resulta que Guaidó se ha reunido con Leopoldo López. ¿Y dónde lo ha hecho? En la residencia del embajador español en Caracas. Como teníamos pocos problemas y como nuestras relaciones con Venezuela, que siempre están en entredicho, se encontraban en su situación más calmada, y hablo irónicamente, evidentemente, pues resulta que hemos acogido en la residencia del embajador a Leopoldo López. Ya lo sabéis, que estaba en su casa, tenía una orden de detención domiciliaria, estaba cumpliendo condena en su domicilio, y lo hemos acogido en la embajada después de que huyese de su domicilio de la mano de Guaidó. Pues bien, ahora estas personas que están llamando abiertamente a la sublevación del ejército se han reunido. ¿Y dónde lo han hecho? En la residencia del embajador español. Si esto pasase con otros líderes políticos, con otros representantes políticos de otras ideologías, el incendio que tendríamos sería absolutamente extraordinario. Ha tenido que salir, que comparecer Josep Borrell, el ministro de Asuntos Exteriores español, pero imaginaos la escena. Una embajada acoge una reunión donde con mucha probabilidad se está ideando un nuevo intento de golpe de Estado. ¿Qué diríamos si esto ocurriera en España? Y nos gustaría saber, como decía Hitor Rivero hoy en Twitter, nos gustaría saber, ¿está España participando por acción o por omisión en una nueva intervención militar en Venezuela? Ayer Josep Borrell intentó restarle importancia. Bueno, últimamente se ha acelerado un poco. La reunión de Costa Rica a la que yo no pude asistir ha ido muy bien. Creo que seguramente los últimos acontecimientos en Venezuela han provocado, como siempre suele ocurrir, un impulso adicional, un estímulo para la acción. Y esta semana que viene se va a producir una visita a Venezuela de un grupo a un nivel político, y creo que eso es un acelerón que falta hacía. Así que convendría que Josep Borrell explicase esta reunión con algo más de profundidad, no como si fuese un discurso dirigido a los niños, porque conviene recordarle que hace 10 días Borrell prohibió expresamente a Leopoldo López convertir las dependencias diplomáticas en un centro de activismo. Esto después de que Leopoldo López improvisara una rueda de prensa en los medios de comunicación escoltado por agentes de la Policía Nacional Española en la puerta de la vivienda del embajador. Así que, mientras que Leopoldo López decía van a venir más movimientos del sector militar, ahora se reúne con Guaidó dentro de la residencia del embajador, donde además ya sabéis que el derecho internacional tampoco tiene una figura muy clara, muy transparente para esta suerte de acogida temporal de una persona que estaba cumpliendo condena en su país con ese arresto domiciliario. Bueno, esto coloca a España de nuevo en el epicentro de la tensión en Venezuela. Estás escuchando La Cafetera. Así que vemos como unos países se contestan a otros con gestos simbólicos. España, de forma simbólica, acepta que se reúnan en estas. ¿Qué pasaría si en una embajada de cualquier país europeo, en una embajada española, dentro de nuestro territorio, dentro del territorio nacional, se estuviera reuniendo, por ejemplo, el independentismo catalán? ¿Qué es lo que dirían estos medios conservadores que hoy les parece tan natural que Leopoldo López mantenga reuniones? Pues estarían estallando en convulsión interna. Dice Junqueras, fue entrevistado en Euronews y le preguntaron por la investidura de Sánchez y dijo que lo que no van a facilitar es un gobierno a la extrema derecha, lo que no van a facilitar es un espacio a la extrema derecha. Nosotros siempre hemos dicho que ni por activa ni por pasiva no favoreceremos un gobierno con la participación de la extrema derecha y de una derecha cada vez más extrema. Only with love we can achieve peace. Oh, yes, I know it. The older will take the old wise away, and the winter will never forget. Only with love we can achieve peace. Oh, yes, I know it. Don't be afraid.
Bueno, pues así ya veis cómo está de convulso el panorama internacional, si se observa desde Europa, pero en todo caso, la prensa de hoy en España, pues el foco lo tiene colocado en otros lugares. Hemos visto, sí, que el periódico El País destinaba esta parte de su primera página a la tensión en Oriente Medio, pero el periódico El País, el PSOE, pacta una mesa del Congreso sin Vox ni Esquerra Republicana. Los socialistas deciden con Podemos un reparto del órgano en el que estén también Partido Popular y Ciudadanos. Los 4 grandes partidos se van a repartir los puestos de la mesa del Congreso. Es muy relevante, muy significativa la disposición de los miembros de la mesa del Congreso porque son quienes deciden asuntos relevantes de todo el calendario político y del calendario parlamentario. Así que se elige con bastante cuidado y suelen ser negociaciones bastante intensas. Bueno, pues en esa mesa no estarán los independentistas catalanes ni tampoco Vox. Así se ha acordado en las conversaciones del PSOE con Unidas Podemos, negociación que ha sido asumida por PP y Ciudadanos. De acuerdo con el pacto, los socialistas, dice El País, tendrán 3 puestos y los otros 3 partidos tendrán 2 puestos cada uno. Las fuerzas de izquierda tendrían la mayoría, pero también podrían alcanzarla el PSOE con Ciudadanos. Podemos aseguró, en todo caso, que el acuerdo para la mesa del Congreso no tiene relación con las negociaciones para la reelección de Sánchez como presidente, dice el periódico El País hoy en su portada. Además, escuchamos ayer a Albert Rivera. Dice que Ciudadanos quiere que las familias de 2 hijos se conviertan también en familias numerosas. Este país tiene un problema que se llama natalidad. Y yo quiero que este país empiece a proteger a las familias en vez de machacarlas. Esa ley va a convertir a las familias monoparentales en las mismas condiciones que las familias numerosas. Y esa ley va a hacer que las familias que hoy tienen 2 hijos se consideren ya familias numerosas. Y que las que tienen 3 hijos o más sean consideradas familias, consideración especial, con 2.400 euros de ayuda anual. Pues eso decía Albert Rivera. Quiere como propuesta electoral que las familias de 2 miembros se conviertan también en familias numerosas. No sabemos si hay una demanda social respecto a este asunto, pero entendemos que eso tiene pues importantes también consecuencias para los bolsillos de las familias de 2 miembros, porque le da una serie de privilegios. Así que, pero se estimula así la natalidad. Bueno, Génova avisa a los críticos también, el Partido Popular, que está viviendo su propia turbulencia, y dice Génova que el PP no resistirá más agitación, más turbulencias. La dirección del partido cierra filas con Casado, descarta que Feijóo plantee batalla, afirma que sus encuestas reflejan el retorno del voto de Vox. Se ha dado cuenta el votante de la formación de extrema derecha de que votar a Vox es perder la posibilidad de que el antaño hegemónico Partido Popular siga sobreviviendo. Así que, según el periódico El Mundo, el PP empieza a remontar en sus encuestas internas y además lo hace a costa de Vox. Bueno, esto en lo que se refiere a la crisis del Partido Popular. Mientras tanto, como todavía no se han cerrado los acuerdos, dice el periódico La Razón, los acuerdos para que votara al presidente en el Congreso. Ya sabéis que ahora tiene que ser investido presidente y para eso necesita contar con suficientes apoyos. Contará con el apoyo de Podemos, de Unidas Podemos, dice el periódico La Razón. Moncloa frena a Iglesias. Solo habrá vía portuguesa, acuerdos puntuales. Algún tipo de acuerdo para la investidura, pero no un gobierno conjunto. Sánchez ofrecería un acuerdo de programa, pero sin ceder ningún ministerio a Podemos, dice el periódico La Razón. Los morados usarán los pactos autonómicos para presionar y obtener sillones, dice el periódico La Razón hoy en su portada. Y mientras tanto, en La Vanguardia, sí, tensión máxima en el Golfo Pérsico entre Estados Unidos e Irán. Europa intenta frenar la presión sobre Teherán ante el riesgo de enfrentamiento. Formalmente nadie quiere la guerra, pero la escalada de tensión entre Estados Unidos e Irán podría degenerar en conflicto bélico en el Golfo Pérsico. Los países europeos intentaban ayer que Washington rebajase la presión sobre Teherán para evitar el riesgo de un choque armado accidental, aunque por desgracia este despliegue de fuerzas, que cuenta con numerosos buques y aviones, en esta estrategia de aumentar la presión sobre Irán, Estados Unidos enviaba nuevas fuerzas militares al Golfo Pérsico. Y en la fotografía de portada, un bombardero B-52 en pleno vuelo, dice el periódico La Vanguardia. Bueno, estás escuchando La Cafetera y si lo estás haciendo eres la Resistencia y no estás sola. Love is a light for those who give and receive.
Es algo que todos sabemos de algún modo, pero que puede que nadie te haya explicado nunca. Si tú a tu hijo antes de una carrera le dices, te vas a caer, tú no vales para esto, ese niño se va a caer. No hay más opciones, porque le has hecho creer que es posible, y hay algo que le empuja a cumplir la profecía. Pero si en lugar de eso a ese mismo niño le dices, corre, vuela, no te detengas, y si te caes, aquí estoy para levantarte, ese niño jugará mejor que si nunca le hubieras dicho nada. Hay una responsabilidad ineludible en cómo hablamos, en cómo tratamos a los demás, porque nuestras palabras tienen un poder más grande de lo que nunca hubiéramos imaginado. Cada día tienes la opción de cortar las alas de los demás, hablando del miedo y de la incertidumbre. O puedes dejar que tus palabras les empujen hacia sus metas, confiando en la capacidad infinita que hay dentro de todo ser humano. Se conoce como efecto Pigmalión y funciona en cualquier momento de nuestras vidas. Bueno, si os parece, vamos a repasar. Estaba ya llegando Ana Pastor, ya tenemos por aquí sentado a Pachi Freites. Buenos días, Freites, buenos días. Hola, buenos días, ¿cómo estás? Bien, ahora vamos a hablar, creo que ha sido un exitazo absoluto, rotundo. ¿Cuánto has dicho? Hizo un 14 de audiencia. 13,4, 2 millones de espectadores. 2 millones de espectadores anoche, que había, por cierto, un importante spoiler que tendremos para quienes no hayáis visto la serie, que tendremos que comentar después. Algo hay que comentar, porque ayer fuiste el personaje de la noche en la ficción televisiva, así que vamos a hablar ahora enseguida con Pachi Freites, que ya está subiendo por aquí Ana Pastor. Bueno, pero os decía, en las portadas de los digitales hoy nos encontramos en Público.es. Rivera se vuelca en Madrid para escenificar su autoproclamación al frente de la oposición. Vox busca el voto de los barrios, carga ahora contra los pisos turísticos en Madrid. Y Sánchez y Lambán llaman a la movilización. Las urnas están vacías, nada está ganado, porque hay una cierta preocupación en la izquierda de que la desmovilización, de que se tranquilice, se relaje el votante progresista y no acuda a votar ahora en las elecciones del próximo día 26. Además, en el diario.es, la información a la que nos referíamos antes, España retira la fragata Méndez Núñez de una misión encabezada por Estados Unidos ante la tensión con Irán. España ya había anunciado que en el caso de que se incrementasen las tensiones entre estos países, no participaríamos en una escalada bélica, y por eso la retirada de la fragata Méndez Núñez nos hace augurar un futuro muy poco tranquilizador. Además, en el diario.es, Salvamento Marítimo encara la época de mayor flujo de pateras con recortes salariales, con huelgas y con radares estropeados, dice el diario.es hoy en su portada. Mientras tanto, en Infolibre, logros y tareas pendientes de las 16 principales ciudades en víspera de las elecciones, dice hoy Infolibre en su portada. Y en el Confidencial.com, los alcaldes del cambio evitan a Iglesias en campaña, huyen de la marca Podemos, dice hoy el Confidencial.com. Bueno, esto es lo que se refiere a las portadas de los digitales, y os lo habíamos anunciado. Hoy vamos a hablar de Monte Perdido, esa serie de televisión en Televisión Española que ayer emitió un capítulo en el que se desvelaba la autoría del asesinato que convocaba la serie, y entonces, bueno, en este capítulo ha tenido un especial protagonismo nuestro Pachi Freites, oyente de este programa, muy amigo de este programa, que nos ha visitado ya en alguna ocasión, ya están por aquí, está junto a Ana Pastor, están no sé si haciéndose fotos o consultando las audiencias o algo raro. Pásame, Mary, el micrófono. No, pero sácalo, yo creo. Ah, bueno, sí, alguien se puede sentar allá arriba, si no, pero nos vamos a organizar por aquí en el estudio de los hermanos Marx para caber, era por sentarnos todos alrededor de la mesa. Si sacas el micro, cogemos un pie de allí, lo colocamos y ya. Así podemos verlo y hablar con los cafeteros. Bueno, esto es La Cafetera. Si lo estás escuchando, eres la Resistencia. No estás sola. Sigue con nosotros todavía un poquito más.
Sometimes a proud man must beg and plead. Then that a wise man gets down on his knees and prays that his enemy will pity the king of a fallen city by the sea. My son tamed horses and slaughtered men. Now the shades are his only friends condemned. Oh, his body is forsaken. I'm here to see he's taken home again. Let me bring this brave boy home. Let me gather. Bueno, pues ya están por aquí por el estudio, entonces estamos acomodando aquí los micrófonos y las cosas, y entonces esto es como un pequeño camarote de los hermanos Marx, una casita de muñecas que ha dicho Pachi Freites. Buenos días, Pachi Freites, Ana Pastor. Ahora vamos a poner la sintonía correctamente y todo, pero saludo ya que nos estamos acomodando. Buenos días. ¿Qué tal estáis? Qué bien, ¿no? Este invitado, soy súper fan. Súper fan, pero además... Es buena manera de arrancar el día. Que ha sido un éxito, ¿no? ¿Lo has visto anoche? Sí, lo más visto. Lo más visto. Bueno, pues vamos a comentarlo ahora aquí en el programa. Porque ya sabéis que los martes aquí en La Cafetera, en este espacio que camina de la mano de Neutral, hablamos de series. Y lo hacemos con Plata o Plomo, el mundo en series. La Cafetera y Neutral presentan Plata o Plomo. El mundo en series. En el Juego de Tronos, o ganas o mueres. Con Fernando Berlín y Ana Pastor. ¿Sabes dónde estás? Es una radio pirata. De la zona neutral. Nos recuerda un poco por qué luchamos. La noche es oscura y alberga horrores. La noche es oscura y alberga horrores. Nada cambia de golpe. Si estuvieras en una bañera que se calienta poco a poco, morirías hervida sin darte cuenta. Estamos juntos. Somos un trío. ¿Nosotros vivimos románticamente juntos? Hola, habla con Walter White. Usted dijo que estaba casi muerto, ¿vale? Dijo que moriría en cualquier momento. Éramos capaces de ser y hacer todas esas cosas porque estábamos informados por grandes hombres reverenciados. A Monteperdido, la serie de radiotelevisión española. Bueno. Quiero hablar contigo. No hables, cállate. Ana. 5 años después de la desaparición de dos niñas de 11 años en la localidad de Monteperdido, una de ellas aparece sin acordarse de nada. Sin embargo, tras múltiples intentos de búsqueda infructuosos, siguen buscando a Lucía, la otra niña. Ese es el punto de partida de esta serie de televisión que ha tenido un capítulo anoche muy relevante porque se desvelaba una de las fundamentales tramas. Pachi Freites, Ana Pastor, el mundo en series, Plata o Plomo. Buenos días. Buenos días. Buenos días, sí, anoche además arrasaron de audiencia y estamos hablando casi todas las semanas de series americanas o de otros lugares, pues esta serie es mucho mejor que The OA, que hablamos de ella, sé que es muy diferente, pero aunque hay una temática a la cara de Fernando. Bueno, no, Sí, hombre, porque la temática estando de Pachi arranque Freites, está acepto bien, ¿no? esa... No, pero yo lo digo porque la temática enloquece un poco y el arranque es, entre comillas, similar porque habla de un secuestro, pero a mí me ha sorprendido porque yo no la he visto entera, no me hagas spoiler, pero me ha sorprendido y creo que la clave seguramente es, aparte que la historia está bien armada, que esto siempre ayuda en las series, es que, en fin, sois todos actores de los considerados, entre comillas, secundarios que sostienen la serie con una robustez increíble, ¿no? Me ha gustado mucho. Yo creo que uno de los mayores éxitos de la serie está en el casting. El casting es indudable y, sobre todo, yo creo que hay los personajes mayores, ya tenemos una cierta solidez, ya llevamos unos cuantos años, pero los personajes jóvenes, que son importantísimos en esta serie, son absolutamente demoledores. Yo cuanto más los veo, a Carla, a Esther Expósito,
son gente jovencísima. ¿Qué habían hecho antes? Porque es un descubrimiento absoluto. Pues ¿no? bueno, sus papeles. Esther había hecho Élite y Carla, la verdad es que son bastante debutantes, son chavalitas muy jóvenes. Y luego, por hablar de las dos chiquititas, que esas ya son para... Sí, increíbles. Que ya son, Irene y Daniela, ya son para comérselas. Pero claro, que son una de las 3 patas de este taburete y las sostienen con una solidez tremenda. Porque, bueno, los demás, pues al fin y al cabo, tiramos de oficio y sacamos la historia adelante. Pero la gente joven de esta serie, para mí, son auténticos genios. Haznos una pequeña sinopsis, porque hemos visto el comienzo, parte de la desaparición de 2 chicas, reaparece una, pero haznos un dibujo un poquito, porque además está basado en una novela, ¿verdad? Sí, en principio Agustín lo concibió como un proyecto televisivo, pero al final enseguida se le fue para la novela. Entonces, la novela fue un éxito, vendió miles de ejemplares, vendió los derechos de traducción a un montón de países y DLO Producciones, la productora de Juan Carlos Lorenzo, decidió sacarla adelante. Y, hombre, lo bueno que tiene el tirar de una novela es que una novela es algo que está muy elaborado, es algo que está muy trabajado. El autor ha tenido muchas horas para poder armar bien la trama, armar bien el armazón. Y él mismo fue el que se encargó de escribir los guiones. Eso es una ventaja enorme. Eso se nota muchísimo en cuanto a la solidez de las tramas. Que no empiezas de cero, claro. Ya tienes todo muy trabajado, ¿no? Previamente. Exactamente. Luego, pues tampoco tienes la presión de que la cadena te pida un determinado número de capítulos que tengas que inflar o que tengas que rellenar, sino Eso es curioso, porque sí que es verdad que estamos yendo a ese modelo que aquí tanto alabamos, que es capítulos más cortos. Claro, Televisión Española además no tiene audiencia, no tiene publicidad. Claro. Y además es verdad que es una serie muy corta. A mí me recordaba, y esto sí que es piropazo, hablamos de ella, ¿verdad?, de Happy Valley, de la serie de la BBC, una temática no parecida, pero bueno, sí que era un thriller, digamos, y también es una serie de capítulos 8 o una cosa así, aunque ha habido 2 temporadas. Exactamente. Entonces, yo creo que es que cada capítulo tiene la dosis perfecta de misterio y de información para el espectador, de manera que llegamos al capítulo de ayer, que ayer ya explotó el pastel y ya nos queda solamente el último gran misterio, que es saber dónde está Lucía, si está viva todavía. ¿Pero continúa o no la serie? ¿Sabemos algo? ¿No sabemos nada? No sabemos nada. Nos está escuchando alguien de Radio Televisión Española. Es una novela. Con el dato que hizo anoche. Hombre, lo que pasa es que, claro, para Televisión Española esto es la fiesta del siglo. Totalmente, es un datazo. Porque con los palos que se lleva... las audiencias que están tan fraccionadas. Sí, hay muchísima competencia. De hecho, había ficción ayer también en Mediaset y había el segundo capítulo tanto de la serie de Mediaset como en Antena 3 de uno de los programas, o sea que es un exitazo y como decía Pachi, uno de los éxitos desde luego es el casting, o sea, no solo Francis Lorenzo o Pachi, que ya, como decía, tienen oficio de sobra, Megan Montaner, Megan, sí. Que Megan hace un papel, yo vamos, ayer estuve a la vez que estaba con un ojo en la serie y con el otro ojo en Twitter. Y una de las cosas que más me llamaban la atención es la absoluta unanimidad que hay en Twitter a la hora de elevar a Megan Montaner a los cielos. Lo cual yo apoyo incondicionalmente, porque creo que el personaje que hace Megan Montaner en esta serie es de una dificultad extrema. Y cuando digo de una dificultad extrema, lo digo con todas las letras. Y creo que lo saca adelante con una maestría que muy pocas actrices en este país podemos hacer. Incluso solo con el rostro, ¿no? Es increíble cómo comunica solamente con mover casi una ceja, ¿no? Es increíble, es como un personaje que va creciendo, la tensión y las situaciones que va viviendo van creciendo exponencialmente capítulo tras capítulo, y en el capítulo de ayer, cuando ya explota, yo al momento que yo la veía, digo, madre mía, me voy a tener que tomar un Orfidal. ¿Cómo llevas lo de Twitter, por cierto? Que has dicho que estabas con un ojo en Twitter. ¿Lo llevas bien? ¿Ya tienes piel de rinoceronte, que decimos aquí? Es que yo tengo pocos haters, me da mucha rabia. Oye, si quieres te damos unos cuantos, ¿eh? Tengo pocos haters, pero lo que es que luego soy un blandito, ¿no? En cuanto viene alguien y me enmienda la plana, me entran ganas de llorar. Entonces casi estoy bien así. Pero ayer, el caso es que ayer era un capítulo especial. Ya he dicho que iba a haber algún spoiler. Ha habido quien decía... por favor, no. Sí, hombre, del capítulo de ayer. No, porque pero yo
Vamos a ver, yo soy como los millennials. No la veo. ¿Te vas a tener que salir? Sí, me voy a tener que salir y me tapo los oídos y no escucho la cafetera ni pongo neutral. Pero yo hago como los millennials, me la veo del tirón. Entonces me he visto la mitad. No me hagáis esto, por Dios. Pero ¿no? Es que el problema es ya que... él me ha hecho un medio spoiler y tú otro. Así No, que pero, basta, por Dios. A ver, si hoy abres la cuenta de Twitter de Patxi Freitez y ves que la mayor parte de los mensajes no sigas, dicen no ¡lo sigas! sabía! ¡Lo sabía! Entonces, hombre, algo indica, pero en todo caso sabíamos que había ayer era un capítulo en el que se desvelaban algunas cosas relevantes, que claro, si no puedo hablar... No puedes hablar, ¿no? Vamos a hablar del tema de la serie y vale, de... Por pues ejemplo, yo tengo una no pregunta voy a que poder hacerle. decir nada. No puedes dar tu opinión del capítulo ayer. Tengo una pregunta que hacerle a Patxi. Estábamos hablando de que ha estado... Es que si desvelas a la gente que vaya a ver la serie ahora, ¿qué hacemos? Si se lo porque va a desvelas. llegar con mucha más alegría viendo claro, pues asunto, nada, ¿no? contaremos el último capítulo de... No, porque luego quedan otras Cersei. tramas ahora por ser desveladas, ¿no? Sí, no, hombre, que queda todavía... Y quedan las formas y todo eso. Se quedan Se sabe el quién, pero quedan todavía muchísimas tú no has jugado al incógnitas. Cluedo, Sois unos cachondos, se sabe el quién. ¿Cómo? No, quiero saber una cosa, Patxi. Antes estamos hablando que estuviste mucho tiempo en una serie que tuvo muchísimo éxito también, creo que en Telecinco, El Comisario, ¿no? El Comisario, sí. Me pregunto si te sirve, dado que esto es un thriller, aunque ahí tenías un papel opuesto. Sí, ahí era la padre de Teresa no sé si te Calcuta, sirve no en sabía. general, lógicamente, todo el acumulado que llevas de años de series de teatro, de cine, o hay series que sí que te vinculan más a otras y entonces lo que hiciste en el pasado te sirve como recurso para el actual. No, desde luego. Hombre, para mí El Comisario fue, digamos, mi doctorado. Cuando tienes la suerte de poder estar tantas horas en un plató y compartir tantas horas con unos actores tan buenos como los que yo tenía allí, pues evidentemente allí aprendí mucho. Allí hice mi doctorado, allí fue donde realmente me curtí y de allí ya salí preparado para hacer lo que sea, porque en la televisión aprendes a sacar adelante la historia más disparatada en 2 minutos. De allí sales dispuesto a hacer lo que sea en cuestión de minutos, de aprenderte una secuencia en 10 minutos y grabarla después, si no queda otro remedio. ¿Y tienes referencias así? Esto que siempre preguntamos un poco, ¿quiénes? No digo mitos, digo referencias, gente en la que te inspiras dentro, en España o fuera de España, o en el cine, en el teatro, en las series. No sé si hay así alguien que digas, pues mira, a mí siempre me ha parecido que este es el camino. Es que son muchísimos. Son muchísimos. Yo no soy nada mitómano porque soy el mayor mitómano. Yo a cada actor le saco algo. Todos me parecen buenísimos actores. Yo siempre he creído que este país está lleno de actores fabulosos, pero que no han tenido la suerte de que les den el personaje perfecto en el momento perfecto y a lo mejor por eso no están donde deberían estar. Pero yo siempre creo que... Además es que este país es un país de actores maravillosos y el que diga lo contrario miente. Y el salto que ha habido además, que lo hablamos aquí cada martes, de las series de producción española. Sí. Es verdad que además la competencia cada vez es más brutal también fuera, ¿no? Por ejemplo, ¿quién no habla de Juego de Tronos estos días? Pero fíjate, el dato que estábamos comentando de audiencia anoche de vuestra serie indica también que el nivel es muy alto y que la gente cuando se aporta desde sigue, luego, ¿no? Desde luego. Lo que pasa es que yo también creo que la gente se vuelve mucho más selectiva. La gente ya se está acostumbrando a no tragarse lo que le pongan. Lo cual está muy bien, ¿no? Lo cual está muy bien. Entonces la gente enseguida sabe lo que le gusta y lo que no. De Monteperdido enseguida, en el primer capítulo, cuando vimos que habíamos hecho 2,5 millones de espectadores y sobre todo después de ver la curva, cuando tú ves la curva de la audiencia, claro, en televisión española tienes el problema de que cuando empieza el capítulo vienes de un programa que a lo mejor tiene un 7% de audiencia. Levantar eso es dificilísimo. Pero cuando en el primer capítulo conseguimos llegar a los 2,5 millones, empezando, pues yo creo que no llegaríamos ni a 1 millón, pues evidentemente pensamos que aquí había una buena base, ¿no? Había una buena base. Y vamos, los siguientes capítulos tuvimos competencias durísimas, pero resistimos como valientes y en el penúltimo hacer 2 millones, pues es una maravilla. Y además hablabais de los actores, también de los jóvenes, que aquí ya que estamos hablando también de millennials, a mí me ha sorprendido algo de la serie y es que tienes por un lado, por ejemplo, a Beatriz Carvajal, que era una actriz que yo hacía mucho que no veía de la época de Compañeros. Es que yo creo que es verdad, claro. No ha estado... Yo no la he visto. En los últimos años no ha tenido así ningún papel y aquí aparece bastante. Claro, entonces me ha gustado porque ha rescatado, bueno, al menos para mí, ha rescatado actores que eran de mi infancia, pero a la vez, por ejemplo, ha incorporado a David Solans, que es uno de los actores principales de Merlí, ¿no? De esta serie que yo creo que también tenemos que analizar un día porque sí, hay que hablar de Merlí, hay que hablar de Merlí, sí. Y entonces me ha gustado mucho esa mezcla, ¿no? Porque, joder, yo creo que es importante, pues,
actores y actrices que formen parte pues de una cantera y de otra, ¿no? De esas personas que formaban parte de nuestra infancia y también ahora no voy a llamar adolescencia porque ya no estamos en la adolescencia. Pero la eterna adolescencia. Bueno, sí, algunos sí. Hombre, a mí me parece un lujo contar con una persona como Beatriz Carvajal, y sobre todo con ese personaje tan absolutamente dislocado que le han dado, que no se sabe si es un personaje real o no. Porque la verdad es que cuando lo ves es un personaje de difícil encaje dentro de la serie. Sin embargo, Agustín lo ha colocado en el momento justo y en el lugar justo. Es una especie como de Pepito Grillo de Sara, de nuestra Guardia Civil, y llega un momento en el que no sabes si es un personaje de verdad o es un personaje o es un personaje de mentira que ella está imaginando. Pero yo lo que he hecho de menos es haberla podido tener con nosotros un poco más. Disfrutarla más. Claro. Otra cosa que a mí me gusta mucho de la serie, que dentro de que evidentemente es ficción, pero sí que podría retratarse un caso de los muchos que hay en España y en otros países de desapariciones, me gustan las continuas menciones que hacéis tanto al trabajo de la Guardia Civil, ¿no? Y a la falta de recursos, ¿no? Que es una cosa que se menciona mucho, sobre todo en los 2 primeros capítulos, ¿no? Como en un sitio pequeño, lógicamente investigar algo como la desaparición de 2 niñas siempre es más difícil, hasta que vienen siempre los primos de Zumosol de Madrid a ayudarte a la investigación, y eso produce también fricciones, y esto es una cosa muy habitual, ¿no? Absolutamente. Es que, claro, el mundo rural para nosotros, en cierto modo, es España vaciada. La España vaciada es un gran desconocido. De hecho, bueno, yo recuerdo que había un capítulo, no sé si es el capítulo 4, en el que Sara dice, va a cerrar todas las carreteras. Y sin embargo, nadie va a cerrar ninguna carretera. ¿Por qué? Porque hay que limpiar el río, porque viene una riada, y si no se limpia el río se puede inundar el pueblo. Y nadie le hace ni puto caso. Establecer prioridades. Exactamente, porque aquí las prioridades son otras. Tú puedes decir lo que quieras, que cerremos las carreteras, pero si viene una riada, el río hay que limpiarlo. ¿Dónde está rodada, por cierto? La rodamos en Benasque. Uh-huh. Y en localidades, en lugares limítrofes. Yo no conocía Benasque. Yo volví de allí absolutamente fascinado y enamorado. Yo me alegro mucho de que esto sirva como trampolín para que la gente vaya a conocer aquello, aunque por un lado me parece fantástico y por otro lado me da miedo. Digo, por favor, si vais, cuidadlo, por favor, no manchéis, cuidadlo todo mucho, que está muy bonito. Está muy puro, ¿no? Sí, es tan bonito eso. Y además está ambientado allí, o sea, es real. Sí, las menciones que hacéis, creo que de la zona, ¿no? Son las reales. Hay algunos nombres inventados, porque bueno, Monteperdido evidentemente no es el pueblo es Benasque, aunque Agustín le renombra como Monteperdido, pero bueno, la mayor parte de las localizaciones de alrededor son absolutamente mágicas. Hasta el punto de que, claro, yo creo que Benasque y bueno, toda la Ribagorza, toda la comarca, es un personaje más de la serie. Que ya vimos además que Enrique Quesada, que es un oyente de este programa, tuvimos el otro día un encuentro nocturno, y le dijo: he detectado por la vegetación que algunos de los exteriores no son de Pirineos, que son de la Sierra Madrileña. Se hizo un fact check y era verdad. Anda. Me encanta. Que tiene una precisión. Es increíble, sí, claro, porque había determinadas localizaciones que no eran sencillas de rodar allí, entonces se rodaron aquí en la Sierra de Madrid, pero es increíble cómo Enrique, simplemente por la vegetación, ya sabía que aquello no era vuestro. Oye, ¿cuántos episodios son? 8. 8 episodios, de los cuales llevamos emitidos ahora en esta... 7. 7. Y el último ya es el de la semana que viene. Exactamente, sí. Y entonces ayer quedó desvelada un asunto muy relevante del que no me deja hablar Ana Pastor, pero quedó un asunto muy, muy desvelado, y luego lo que pasa es que en el último capítulo se hace una recomposición de las fórmulas del porqué y de todo eso, ¿no? Claro, evidentemente, en el capítulo de ayer ya por fin se descubrió el pastel, pero ahora hay que averiguar el porqué, el cómo, y sobre todo una de las niñas todavía no ha aparecido. Y esa niña tiene que aparecer. O sea, lo que me queréis decir es que voy a estar 7 capítulos sin saber dónde está Lucía, ¿en serio? De hecho, ni siquiera sabemos. ¿Quieres spoiler o no? ¿Tú lo sabes? Yo sí, claro. ¿Tú lo sabes? Claro, porque en la serie ya la habéis rodado. Claro.
evidentemente. Claro, ¿Y cuándo la rodasteis? La rodamos el verano pasado. El verano pasado. O sea que se ha rodado y editado muy rápido, ¿no? En apenas un año con el estreno. Sí, porque Televisión Española le urgía tener un producto potente con lo que resurgir de las cenizas. Porque, madre mía. O sea, pero fíjate, a mí esto me fascina de la vida de los actores, ¿no? Que hay un proyecto que está en televisión, que está teniendo una gran repercusión, pero que realmente es un proyecto que tú ya tienes olvidado, porque tú estás trabajando en otras 80 cosas ahora, ya en este momento, ¿no? Hombre, la verdad es que es una cosa muy bonita, porque cuando tú grabas una serie... Hombre, hay cadenas como, por ejemplo, Telecinco, tú grabas una serie con Telecinco y no tienes ni idea de cuándo se va a emitir, porque lo mismo te la guardan en un cajón y se tira 2 años sin emitir, o 3, o fíjate lo que pasó con Apaches. Apaches no sé cuánto tiempo estuvo sin emitirse. El padre de Caín, lo mismo, cuando rodamos El padre de Caín, aquella miniserie de los 2 capítulos sobre la ETA y todo aquello, pues aquello ya estuvo en el cajón, no sé si estuvo año y medio o 2 años. Sin embargo, es un gusto, cuando pasa tanto tiempo y la vuelven a emitir, volver a revisitarla, volver a verla, sobre todo desde fuera, disfrutarla, porque como nosotros tampoco tenemos la suerte de poder ver el producto una vez que ya está hecho, como mucho, a lo mejor te invitan a ver un par de capítulos, pero no, evidentemente no la ves entera. ¿Y ahora en qué estás? Que decía Fernando que ahora la ves desde el sillón, pero estarás metido ahora, ahora la disfruto con mucho, Twitter en la mano. Sobre todo porque te acuerdas de un montón de cosas. Ahora estás con otros proyectos, ¿no? Sí, ahora estoy rodando una serie para Telecinco que se llama Madres. Qué bueno. Son todo historias en las que todas las protagonistas son mujeres. Es una historia interesantísima, es una maternidad. Y diferentes personajes, situaciones que suceden en una maternidad. Todos los protagonistas son mujeres. Además, es fantástico porque todas las directoras son mujeres. Hay un montón de mujeres en el equipo. ¿Cuánto bien ha hecho el 8M? Y es fantástico. Es fantástico. Y teatro, porque estábamos recordando también que yo le vi en esta maravilla de Peris Mencheta en La Cocina, que era como, no sé, una de las orquestas mejor afinadas en un trabajo actoral impresionante. 20 y tantos actores, todos además de tu nivel, era una locura. 24 actores. Sí. Creo que yo fue la mayor salvajada que yo he hecho en mi vida. Yo no recuerdo... y lo bien resuelta que estaba, ¿eh? Sí. Bueno, pues si no habéis visto Le Mans Trilogy, que es la última que he hecho... No. Pues eso no os lo podéis perder. ¿De Peris Mencheta también? Ha estado en Madrid, ahora creo que estaba de gira, no sé si estaba en Cataluña. Llevan de gira, lleva de gira un montón de tiempo. Estuvieron en el cuando vuelva, vamos, Ana, porque creo que todas las críticas son maravillosas. No os lo podéis perder. Yo es lo mejor que he visto en mucho tiempo. La vi en Madrid y me fui a Barcelona cuando estaba en el Jura, me fui otra vez a verla a Barcelona. Porque es que es una maravilla. Son 3 horas de función con 2 descansos. Te cuentan toda la historia de la familia Lehman, desde que el primer Lehman desembarca en Estados Unidos, hasta todo el desquicie y el desparrame del hundimiento del banco del 2008. Increíble el proceso. Un día hay que invitar a Peris Mencheta, porque es un tipo que se dio a conocer por una serie, tampoco, en fin, una serie ni que pasará a la historia ni nada, y el tipo ha hecho una reconversión y una reconstrucción de sí mismo para que llegue a este punto. Es increíble. Tiene un talento enorme. Sí. Muchísimo talento, porque además dirige teatro, dirige ficción, pero luego actualmente que sigue actuando. Ahora está en Estados Unidos. Está rodando y tiene papeles importantísimos en Hollywood, y eso es un personaje. Reinventarse, qué difícil y qué necesario, ¿no? Porque ¿de dónde partió él y dónde está? Tenemos que reivindicar a estas personas. Los españoles sí que somos la hostia. De verdad te lo digo. Total. Bueno, Monte Perdido se emitió anoche. Yo tenía una pretensión ingenua e inocente de desvelaros alguno de los asuntos, pero efectivamente, como la serie además se puede ver en Televisión Española, porque está íntegramente subida a la página web de Televisión Española, pues si tenéis interés en profundizar un poquito más en la trama, pues tendréis que ver la serie y os sorprenderá mucho el papel de Pachi Freites. Y anoche se emitió este capítulo, la semana que viene el último de la serie. Ana Pastor, quedaros un momentito de todas maneras todavía, ¿no? ¿Tenéis prisa? ¿Tenéis que marcharos? Nos quedamos tomando un poquito el café, a ver si sale el pan, porque además tenemos que hablar de la agenda de la cafetera. Ya sabéis que hay 2 agendas, la agenda setting frente a la agenda que confeccionan las noticias de los propios oyentes. We will make America safe again. And yes, together we will make America great again. No puede estar de moda ser izquierdas, pues si son unos carcas. Están todo el día con la guerra del abuelo, con las fosas de no sé quién. Aprovechen estos meses de gobierno Frankenstein
para que no se pueda defender la libertad y la unión. Acosen a la gente estos meses. Es usted un provocador. El discurso que ha hecho usted aquí es más propio de un fascista que de un demócrata. No, hombre, no era instructora. No, hombre, no. Es que no tienes ni idea. Pero este no es momento ni de siglas ni de partidos políticos. El enemigo es Daesh, el terrorismo yihadista. El cielo no se toma por consenso, el cielo se toma por asalto. Bienvenidos a la... Más allá de la agenda setting, está la agenda de los oyentes de la cafetera. Buenos días, cafetera. Parece como broma. Que es la única salida al problema territorial. Tu colaboración es importante. Ayúdanos retuiteando la dirección de este programa. Hagamos que se nos oiga. Hagamos que se nos conozca. Radiocable.com. Bueno, pues nos hacíais llegar un tuit de Óscar Camps de esta misma mañana en el que anunciaba que el Open Arms entra en el puerto de Tesalónica, donde desembarcará la ayuda humanitaria destinada a los campos de refugiados locales. Así que seguimos muy de cerca esa labor que está haciendo Open Arms, que en un principio fue bloqueada, pero como vemos ya se va desbloqueando y seguiremos muy de cerca todo cuanto vayan pudiendo hacer. Pero también nos hacíais llegar una información que además tiene que ver con la Asociación para la Recuperación de la Memoria Histórica, porque donará 2.500 euros para la web que la Junta se niega a apoyar. De esto mismo, además, hablamos aquí en la Agenda Cafetera, y es que la Asociación para la Recuperación de la Memoria Histórica ha anunciado esta donación de 2.500 euros para apoyar el proyecto todoslosnombres.org, una enorme web, dicen, que la Junta de Andalucía se niega a apoyar, dicen desde la asociación, y que recoge los casos de decenas de miles de personas represaliadas por la dictadura. En un comunicado, la asociación ha realizado un llamamiento a la sociedad para apoyar este proyecto, que según subraya el propio Emilio Silva, presidente de esta asociación, es una de las grandes herramientas para familiares y colectivos que trabajan en la recuperación de la memoria histórica. Esta ha sido la respuesta ante la decisión de la Consejería de Cultura y Patrimonio Histórico de retirar la subvención directa a esta página web. El presidente de la citada asociación, es decir, Emilio Silva, ha advertido de la enorme gravedad que a su juicio supone el hecho de que la Junta quiera practicar el negacionismo de los crímenes de la dictadura en Andalucía, retirándole su apoyo a esta página web. Además, desde la asociación inciden en que tras el portal todoslosnombres.org se articulan decenas de activistas e investigadores que llevan años sacando a la luz la realidad de la represión franquista, ayudando a cientos de familias a conocer lo que ocurrió con sus seres queridos y colaborando en decenas de investigaciones, además de atender a las solicitudes que la asociación les lleva haciendo durante muchos años. Así que vemos cómo, bueno, pues ante el intento de bloqueo por parte de la Junta de Andalucía de esta página web, sí que vemos cómo la Asociación para la Recuperación de la Memoria Histórica hace su aportación para que siga existiendo. También, en otro orden de cosas, nos hacíais llegar una información que tiene que ver con el Partido Socialista, que propone obligar a todos los jóvenes europeos a pasar 3 meses en otro país con un servicio asistencial. El Partido Socialista propone este programa en su programa para las elecciones europeas de 2019, que todos los ciudadanos europeos de entre 18 y 25 años realicen un trimestre obligatorio trabajando en otro país, dando, dicen, un servicio público de carácter asistencial para tener una primera experiencia laboral y aprender un nuevo idioma. Se trata de una iniciativa que pretende transformar el actual servicio voluntario europeo en un auténtico servicio civil para implicar a otros sectores de la sociedad que no participen en el programa Erasmus. Para el Partido Socialista, de esta forma se puede contribuir a profundizar el conocimiento mutuo y luchar contra los estereotipos, dicen, entre los países del norte, sur y este-oeste de Europa, permitiendo así a nuestros jóvenes, dicen, aprender la historia, la cultura y las costumbres de otros Estados miembros de nuestra Unión. Y también, para terminar la agenda de la cafetera, seguimos también de cerca el caso de las declaraciones de emergencia climática. Greta Thunberg anunciaba ayer en su cuenta de Twitter la declaración de emergencia climática en Suiza. Y es que esta declaración se produce después de que países como Reino Unido e Irlanda, que fueron los primeros países del mundo en declarar esta emergencia climática, lo realizasen y eso se extendiese a otros países. La influencia de los Fridays for Future y Extinction Rebellion se expande cada vez con mayor fuerza por el mundo. Tras
el Parlamento británico, varias instituciones europeas ya han decretado esta alerta climática. De hecho, la propia ministra para la Transición Ecológica, Teresa Rivera, se manifestó también favorable a que el nuevo Congreso recién salido de las urnas asuma este mismo compromiso, el de declarar la emergencia climática. Pero además nos hacíais llegar la información desde La Vanguardia de que el Govern aprobará este martes una declaración de emergencia climática. Hará constar su valoración positiva sobre el movimiento encabezado por Greta Thunberg. Así que vemos cómo ahora también se pone el foco en países como España para reclamar esa declaración de emergencia climática por la urgencia climática que estamos viviendo y para que, pues efectivamente, esos movimientos activistas tengan su traslado, tengan su influencia también en las políticas de los diferentes países del mundo. Y vemos cómo efectivamente está surgiendo efecto esa influencia. Bueno, pues apartamos las portadas de los periódicos, apartamos la actualidad y nos quedamos aquí conversando, que además hoy tenemos el estudio lleno de gente en este ratito que llamamos la sobremesa cafetera, donde rellenamos un poquito más de café, con un poquito más de café las tazas. Me estaba preguntando Ana mientras sonaba la sintonía, me decía, ¿pero qué pasa con el pan? ¿Qué pasa con el pan? Digo, claro, pues es que está en la cocina, tengo que ir a traerlo. ¿Cuántas veces he venido y solo he comido pan un día? O sea, esto pero ¿a que lo has olido? Intolerable. No, bueno, abajo, en la calle, el obrador. O sea, en Gran Vía ya huele. Ya comenzó el pan, tú no has olido el pan cuando ha comenzado. Ni lo he olido ni lo he probado. Pues será posible, pues si lo he puesto para que salga. Pero es que encima lo he puesto en la fórmula rápida. Y la fórmula rápida sale un poco más compacto. Pero digo, así tienen pan cuando lleguen. Compacto polvorón. Pero compacto que está más no lo pesadito. sé, ahora lo vamos a comprobar. Pero no gusta el pan. Es beberte como 2 litros de agua o así. ¿Podrás para sacarlo que pase. de la esta? A ver, si no os quedáis aquí charlando, yo os lo traigo. El pan. Va a traer María Puntos el pan. Ya está el obrador preparado, ya está. Lo tiene todo Radio Cable. Pero es que es un planazo esto de hacerse el pan. Sí. Yo he probado diferentes fórmulas. Los oyentes también me están ayudando con sus fórmulas, porque resulta que todo el mundo hace pan. Yo no sabía que esto era una cosa tan extendida. Yo no hago A preguntar, Pachi, ¿tú haces pan? No. Aquí solo lo haces tú. Bueno, que vosotros sí que os conocíais, entonces habíais visto en la cocina. La había visto en la cocina, por supuesto en el comisario, y creo recordar, yo soy muy fan, tenemos que hablar más de series españolas. Le he dicho a Berlín que una de mis series preferidas es Amar en tiempos revueltos. Que no sé si llegaste a... ¿no? Sí. Yo estuve un año allí en Amar, joder, los años más felices. Allí se trabaja muy bien en Amar. Y luego es una serie muy buena. Muchas veces hemos comentado aquí que es una de las primeras series de época que introduce, por ejemplo, una pareja de lesbianas. Y esto en España, que ahora nos parece todo súper normal, y hablo de hace unos años ya, pues está muy bien, porque es una serie de época en la que ese tipo de personajes ayudan. No es lo mismo 7 vidas, ¿no? O Aida, que ya entiendes que esa... No, yo empecé haciendo un cura rojo que al final acaba colgando los hábitos por amor y al final acaba convirtiéndose en un criminal, en un asesino. Rojo. Por amor. Pero, joder, hacer un personaje así, eso es una auténtica maravilla. Sí, la verdad es que teníamos, como decíamos, buena producción, y luego es verdad que el salto al teatro que hemos comentado también habla mucho del buen trabajo, y que la tele durante un tiempo estuvo muy mal vista desde el punto de vista de la ficción, y creo que ya estamos en el siglo XXI. No, claro, lógicamente, fíjate, estamos hablando de la de ayer. Bueno, es que hace unos cuantos años, a ver, que me perdonen mis compañeros, pero es la pura verdad. Estar en el prime time era estar en primera división, y hacer una serie diaria era como bajar un poco al inframundo. Y eso es así. Sí, eso es así. Estaba visto en otra... Exactamente. Eso era un poco como estar en segunda división o en tercera regional, si me apuras. Y sin embargo venís de ese mundo los grandes actores, porque pero curtes así al final. Muchos sí. Lo que pasa es que cuando llegó la crisis, al final todo se convirtió en una especie de totum revolutum, y de pronto nos veíamos en los castings compitiendo por unos personajes, actores de diferentes divisiones, ¿no? Y entonces decía, bueno, ya nadie decía que estaba mal si salía una serie diaria, ¿no? Exactamente. Y de pronto empezabas a ver en Amares para siempre, o en Amar en tiempos revueltos, empezabas a ver actores que en tu puta vida te hubieras imaginado que los fueses a ver allí. Y eso, pues, lo bueno que tuvo es que eso engrandeció un poquito las series diarias. Nos acostumbramos a que una serie diaria también puede tener unos buenos guiones, unas buenas historias y sobre todo unos buenos actores. Y
Y yo creo que eso, todo lo que sea engrandecer la ficción de nuestro país, es fantástico. La humildad, que es que al final, ¿no? Es lo que... Luego con la llegada ahora de las nuevas plataformas, pero claramente la ficción ahora... Es que antes trabajar en televisión es lo que no estaba ni siquiera bien visto, no ya en diferentes tipos de series, el salto a la televisión, la gran pantalla era el cine, es que el teatro era más elitista. Nosotros hacíamos 200 películas al año y era la hostia trabajar en televisión, había muchísimos directores de cine que yo, hacer televisión, y actores que no hacían televisión, bueno, hacer yo. Pero ahora paradójicamente, y yo ya había cambiado algo, pero con la irrupción de estas nuevas plataformas el cambio ya es definitivo. Definitivo, sin duda. Es implacable. Ahora trabajar para Netflix o para HBO, que son como muy, muy sonoras y hacen esas producciones tan importantes. Exactamente. Sí, sin duda. Oye, además es que nos está dando de comer a mucha gente. Porque la industria del audiovisual en España siempre ha sido muy raquítica. Siempre hemos sido muchas más bocas que llenar. Y ahora, gracias a Dios, entre que las grandes plataformas como Mediaset y A3 Media siguen produciendo, pero claro, las plataformas digitales nos están dando de comer a mucha gente y también están elevando, yo creo, que el listón de la calidad, que eso también es importante, porque como decía yo antes, la gente no es tonta. La gente ya sabe lo que le gusta, está acostumbrada a ver series americanas, saben diferenciar lo que es una buena serie de lo que es un fake, y aquí pues está pasando yo creo que un poco lo mismo. De todas formas, es dura la vida de los actores. Tenéis momentos muy maravillosos, muy entretenidos y convivís con un montón de gente, viajáis mucho, es muy divertido, un rodaje muy divertido y es una actividad apasionante, pero es bastante dura. O sea, es la repetición de la incertidumbre del futuro tan sistemático, el miedo al abismo, de bueno, ahora tengo trabajo, pero vamos a ver, tener que estar siempre pensando en el futuro. La cantidad de casting, sobre todo cuando se empieza en la profesión, una vez estáis establecidos como estás tú, ¿no? Pero empezar en esta profesión es durísimo y los ves que asisten a los castings y se llevan negativa tras negativa. Sí, sin duda. Pero a esto hay que añadir, y si encima eres mujer, entonces ya... Sí, porque además se te cierra el número de años, ¿no? En este país, ser actriz, cumplir los 45, 46, ya se vuelven invisibles. ¿Y eso sigue sucediendo así? Porque en el ejercicio de optimismo que especialmente lleva en su cuerpo Berlín en toda la vida y siempre... No, en el sentido que es verdad que muchas veces comentamos lo mucho que hemos mejorado, aunque falta mucho en el tema del feminismo, pero sí que es verdad, antes comentábamos, Beatriz Carvajal ha sido recuperada ahora para Monte Perdido, pero claro, ha habido una época ahí en la que ha estado como en tierra de nadie y ella es mucho más mayor. Sí. Pero sigue ocurriendo, claro. Sí, absolutamente. Pero, fíjate, el otro día fui a ver una obra de teatro a la Sala Pequeña del Español y la protagonista es una actriz, Teresa Lozano, una actriz de toda la vida, que nunca ha sido una grandísima actriz famosa y sin embargo yo el otro día la veía allí trabajar en el teatro y decía, pero Dios mío de mi vida, ¿cómo podemos estar perdiéndonos esto? Esta auténtica maravilla, una actriz pequeñita que lleva toda la vida trabajando, hace un personaje absolutamente increíble. Bueno, pues estas cosas nos estamos perdiendo. Sí, y además la lista es larga, ¿eh? Yo pensaba el otro día en Elvira Mínguez, por ejemplo, en gente así que dices, madre de mi vida, ¿cómo no es? Que ahora la han recuperado en Instinto. Sí. Sale en Instinto. Pero claro, es verdad que es más difícil encontrar esas joyas en, digamos, medios masivos, son series masivas, son series muy promocionadas, como estamos diciendo. Sí. Y luego me parece muy interesante lo que decía del ejercicio de humildad que la crisis provocó a todo el mundo, pero también a este sector, pero que debe ser un ejercicio continuo, o al menos yo no conocía a Pachi en persona, tú sí, y los oyentes de la cafetera también, un tipo como él, pues venirse aquí a estas horas a hacer esto no es habitual. Como que tú que venirse aquí a estas horas, como si esto fuera, pero esto que es, pero si somos la BBC. Bueno, somos más que la BBC, no, pero te quiero decir que no es habitual que gente, estuvo aquí también Berto y demás, que yo creo que en España empezamos a valorar lo que hablábamos de la humildad, ¿no? Que uno cuanto más grande es, más humilde tiene que ser, ¿no? Bueno, yo es que Claro, es que en el caso de Pachi es que va en su personalidad, es que Pachi es un tipo extraordinariamente cercano y siempre lo ha sido, en los momentos de más éxito profesional, en los momentos de más tristeza, yo creo que tiene algo que ver con el carácter, pero es verdad que ahora los ciudadanos lo valoramos mucho. Antes es que yo siempre me he considerado un obrero de la interpretación. Yo, hace muchísimos años, pues sí que saboreé, en cierto modo, de manera fugaz, las mieles de la fama. Y enseguida volví a bajar otra vez a la trinchera y acabar en la trinchera. Yo siempre he sido un eterno secundario y en ese sentido no me puedo quejar porque no me ha faltado trabajo. Pero sí he tenido que trabajar mucho y he tenido que tragar mucho.
Pero la verdad es que estoy... Los pies en la tierra, esto es fundamental. Siempre. Absolutamente. Ayer me gustó mucho un gesto que vi y que comenté con mi hijo pequeño, que le gusta mucho el baloncesto. No sé si sabéis que Marc Gasol, su equipo, tuvo una victoria este fin de semana increíble en la NBA. Y cuando todo su equipo se va a celebrarlo ahí en la cancha, saltan, se ve como Marc Gasol se va a abrazar a un jugador del otro equipo que está llorando, uno de los mejores jugadores que hay ahora mismo, Embiid, desconsolado llorando, mientras tú ves a todos que están celebrando una victoria, porque además la última canasta fue espectacular, se va a darle un abrazo al jugador, ¿no? Y entonces me pareció esto que estamos hablando, ¿no? Un gesto de cómo la grandeza de Marc Gasol, que además podría haber sido el eterno secundario, siguiendo tu línea, porque es el hermano de Pau, se ha convertido en toda una referencia precisamente por el gesto que tuvo, ¿no? O sea, que también hay cosas de esas. Ha traído María unos trocitos de pan para que probéis. Luego yo quiero probarlo. La barra cortada, pero podéis probar unos cachetines. Acaba de salir, no lo llevo cómo estará todavía, nada. O sea, esto es más vago, pero recién sacado. Ay, pero está calentito. Tiene que estar porque está recién hecho. Bueno, aunque tengo unos problemas con la miga. Sí, es verdad, ¿eh? Miga y poca. No, pero esto es porque se la quita María, pero no, la miga que no se sale muy compacta. Estoy haciendo ahí. Está rico, soy un artista del pavo. Pero bueno. Un artista de la masa. Con esto nos vamos a ir. Estaba yo recordando, Pastora, Ana y yo nos conocemos hace, yo qué sé, la timora. 25, no sé, por ahí, sí. No, ¿qué dices? Sí. 20, 22, máximo 20. No. No pasa nada, éramos pequeños, pero... Y entonces una vez Gabela, que entonces dirigía la cadena SER, me dijo, no sé qué debí decir yo en la antena, alguna inconveniencia de las que me caracterizan. Y entonces me dijo, nunca se le debe perder respeto al micrófono. Y entonces digo, pues eso, comiendo pan ahí en el micrófono, así que vamos a despedir. Yo creo que en la cafetera tienen un concepto del respeto... Sí, adecuado a lo que tú entiendes por respeto. Vamos a decirlo son más así. tolerantes. Sí, siempre me ha molestado. Fíjate que eso ha pasado en televisión también. Siempre me ha molestado mucho el postureo, porque aquí yo decía, digo, estoy en pijama y estoy hablando... Te has vestido bien para Pache, María, hay que decirlo, porque habitualmente no, y has venido tú y se ha puesto elegante. No, pero en pijama nunca... Oye, que me llevo un jersey y unos vaqueros, tampoco... Lo que no me he puesto son mis pantalones tailandeses. A eso me refería yo. A eso me encanta, pero últimamente los llevabas. Claro, yo llevo mis pantalones tailandeses habitualmente, pero más hippie. Los vaqueros son para las visitas VIPs, ¿no? Para las visitas, para los días adecuados. Está entendido ya. Sí. Pero no, lo que pasa es que yo creo que vivimos un mundo en el que la gente se ha cansado del cartón piedra, ¿no? En televisión se valora mucho cuando la cámara de pronto se da la vuelta y se ve lo que hay detrás, ¿no? Sí. Se ve la parte interior del y de alguna manera donde se ve la vida de verdad, ¿no? Y si te estás comiendo un trozo de pan, estás comiendo un trozo de pan, ¿no? Pero vamos, nada, que podéis seguir contando. Como decía, un actor es un señor que un día come con un presidente de una comunidad autónoma o con un consejero de cultura o con un ministro de cultura y llega a casa y le han cortado la luz. Y esto, aunque parezca una exageración, es mucho más corriente de lo que mucha gente se cree. Él lo decía antes, ¿no? Yo creo que es un buen ejercicio también como país, ¿no? Que no sé qué expresión somos un país de puta madre, creo que has dicho. Yo últimamente tiendo a decir mucho viva España para que nadie nos lo robe, ¿no? Porque es un sentimiento también de cuidar a gente como tú o de cuidar a gente, yo qué sé, como Echanove, como Ricardo, que están haciendo ahora rojo en los teatros, gente que se está o Peris Mencheta, que se está preocupando por hacer cosas interesantes, y eso también es marca España. No pasa, muchas veces somos muy críticos con el país, con el lugar donde vivimos. También tiene lógica que lo hagamos nosotros que estamos dentro, ¿no? Pero el otro día me subí en un taxi y me decía el taxista, es que este país es un asco, tal. El tipo era votante de Vox, estaba bastante enfadado. Así con la vida, con el mundo en general, estaba enfadado. Entonces le dije, pues mire, es un asco relativamente. Porque los a debatir con él. Sí, digo, porque los multimillonarios norteamericanos no se quieren ir a vivir se vienen a vivir a Palma de Mallorca. Digo, así que no debe ser tan asqueroso este país. Incluso los no multimillonarios. Aquí nadie quiere trabajar, decía. Nadie quiere trabajar. Digo, hombre, no se me ocurre otros problemas, pero ese en concreto no sé si... Digo... Qué buena manera de empezar la mañana, ¿no? ¿Tuviste? Sí. Todo era una mierda, ¿no? Todo era una mierda, sí. No, a mí me sorprende esto, ¿no? También porque la política está aquí irrumpido así desde ese lugar del abanico ideológico, desde la extrema derecha, están muy enfadados.
tienen un enfado así como... Bueno, sobre todo porque esperaban tener 60 o 70 diputados y se han quedado en nada menos, que es mucho en 23, pero sí, pero que es un ¿no? buen fiasco. Sí, pero tienen como un enfado muy interior así, ¿no? Sí. El mundo está todo está mal, todo es horroroso, tal. Y yo tengo la teoría de que eso no les va a durar mucho tiempo, además, o sea que... no el enfado, que sí que les durará, pero que eso como estrategia política es mala, porque la gente no compra a la gente enfadada. Bueno, ya ha virado. O sea, a la gente no le gusta a la gente enfadada, le molesta a la gente enfadada. Han pasado de... nosotros, por ejemplo, el domingo tuvimos un debate en el que por primera vez vino Vox. Fíjate, a la tele que quieren cerrar y dejarnos en el paro. Han cambiado la estrategia también respecto a los medios. Se han dado cuenta que esto no es Estados Unidos, que esto es España y que la gente... Bueno, tú ya sabes que yo soy de la opinión de que no deberían tener mucho espacio en los medios. Sí, pero yo creo que tienen que venir y hay que preguntarle al señor de Vox, que vino, por ejemplo, el otro día, y que, por cierto, se presentó en las listas de la Falange hace unos años, hay que preguntarle qué quiere hacer con ciertos temas concretos, porque este señor va a ser un representante de España. ¿No fue Rocío Monasterio? El día anterior fue Rocío Monasterio. A mí Rocío Monasterio es un personaje que me provoca muchísima curiosidad. O sea, no hay que gritarles, pero te provoca curiosidad. Me provoca curiosidad, pero no creo que se les deba dar altavoz. Pero me provoca porque siempre me estoy preguntando en qué momento va a girar la cabeza 360 grados. ¿En qué momento va a pasar? Pero esto lo digo yo, que me pasan estas cosas cuando veo la tele y las cuento aquí en la cafetería. Sí, pero han virado la estrategia, ¿eh? O sea, ellos están haciendo un ejercicio de estamos en el sistema, que esto es una cosa también ya muy conocida. Sí, pero insisto, de alguna forma ir contra todo, para tal, pues... Y que no es verdad que este país sea una mierda, por mucho que Vox lo repita. Tiene cosas que funcionan muy mal y que debemos ser muy críticos, pero este país no es una mierda. Y luego me llama la atención, perdón María, ya me callo con esto, que lo poco que conocen... Ayer sabes que los lunes voy a revelar por las tardes, voy a Huertas, a un sitio, una sala de revelado, y estoy haciendo allí unas copias, y después tomamos un vino con queso por ahí, por la zona, en un bareto que hay. Y entonces se me acerca el señor, que es un señor bastante conservador, se le ve que... Y entonces me mira y me dice, oye Fernando, te veo mucho en las tertulias, y dice, me gustó una cosa que dijiste el otro día con el Ferreras. Dijiste, este es un país diverso y diferente, y si te gusta este país, si presumes de que te gusta este país, porque hay muchos políticos que presumen de que les gusta este país, pero no les gusta este país, tienes que entender que es diverso. Y es verdad, España es un país súper complejo, donde encuentras gente que les gustan los programas pues de corazón, o de los supervivientes, o de las cosas estas, hasta gente intelectuales que tal. Si te gusta España, te gusta este país, en su complejidad, en su diversidad. Lo que no puedes es despreciar una parte de este país, ¿no? Y creo que es importante y que contribuiría un poquito más a... Pero bueno, si queréis más pan... Sí, pero también creo que este país expresa también de sus propias contradicciones. Porque yo hay veces que tengo la sensación como de que han tenido muchos años para convencernos de que nos teníamos que olvidar de determinadas cosas, y a veces me da la sensación de que lo han conseguido. A veces me da la sensación de que no nos acordamos de que hasta hace muy poquito había un señor que gobernó este país con mano de hierro, y hay veces que yo echo de menos el hecho de que la gente no lo tenga más presente en la cabeza. Sobre todo la gente más joven. Y sobre todo la gente más joven. Pero bueno, lo que ocurre es que, claro... No lo han vivido, no lo han vivido, exactamente, pero ni siquiera nosotros. Joder, acuérdate, cuando nosotros estudiábamos en el cole... Nunca llegabas al capítulo de la Guerra Civil, porque siempre estaba al final del libro. Nunca se llegaba a estudiar la Guerra Civil. Y la Segunda República ya ni te cuento. Nunca se llegaba allí. Lo de la memoria es una... Bueno, aquí muchas veces con Emilio lo habéis hablado, ¿no? Pero es una gran asignatura pendiente. Infinitas veces. Y claro, yo creo que es uno de los mayores problemas que tenemos. Yo creo que es que si consiguiéramos solucionar ese problema, yo creo que España solucionaría muchísimos a la vez. Muchísimos de golpe. Pero aun con todas esas asignaturas pendientes, Pachi, yo creo que somos mejor país si defendemos que podemos ser un gran país y que desde luego, que el pesimismo que nos arrastra y que nos empuja muchas veces es muy seductor y nos deja llevar a la melancolía permanente, a estar protestando permanentemente. A ver, yo creo en la protesta, yo creo que hay que reivindicar las cosas, que hay que reivindicar el cambio y que hay que reivindicar una nueva mirada, pero dentro de eso también tenemos que sentirnos orgullosos de haber llegado donde hemos llegado, de las cosas que vivimos. Claro. Fíjate, estamos hablando de series de televisión que se hacen, obras de teatro que se hacen, asociaciones de vecinos que organizan cosas, no sé, este es un país, es un gran país, este ¿no? país, las mujeres cómo han de este salido en el país. 8M, el primer país del mundo en donantes de órganos. Claro. Es que tenemos algunas cosas para sentirnos muy orgullosos, ¿no? Estamos mayores, os dais cuenta, ¿no? ¿Por qué? Hemos pasado de la sobremesa hemos cafetera. pasado en el 15M
todo está, es verdad, o sea, María, da tu punto de vista, yo creo que es necesario, porque combinar muchas veces ese sentimiento de crítica tan salvaje que tenemos en España y que es muy necesario con esto otro, con señalar lo que funciona bien. Yo creo que hay una falta de autocrítica constructiva en este país, ¿no? Hablabas además de que tú, Pachi, de que no se daba en el instituto el tema de la guerra civil. A mí me ha pasado lo mismo. Llegaba la parte del franquismo y nunca daba tiempo. Menos mal ¿no? que estaba el cine luego, ¿verdad? Para retratarlo. Claro. Porque dices, no, es que claro, es que se habla mucho de la guerra civil. Bueno, es que claro, es que si en el instituto nunca da tiempo. Pero bueno, yo creo que sí que hay que hacer una autocrítica constructiva. Yo creo que lo que decía Fer, ¿no? Intentar ver lo bueno de este país, pero también para incorporarlo y para hacer autocrítica. Ni dar por hecho que hay muchas cosas ya hechas, sino que hay muchas cosas por hacer. Pero luego también decíais lo de los jóvenes, lo de que estamos cansados también de estar enfadados. Yo creo que también el 28 de abril ha sido eso, ¿no? Yo creo que la gente ya estaba muy cansada de estar enfadada. Yo creo que la época de austeridad nos ha afectado muchísimo, ya hemos estado muy enfadados, hemos protestado mucho de manera enfadada, y yo creo que también ese enfado se tiene que convertir en una autocrítica constructiva y en una ilusión. Yo creo que por eso también, pues el hecho de que haya partidos que hayan jugado con ese tema de la ilusión, de una autocrítica constructiva en la campaña, les ha funcionado también, porque estamos hartos de estar enfadados, ¿no? Y yo creo que eso se ve también un poco en la desafección y la frustración. El día 26 me lo contáis otra vez. No quiero estropearos el buen rollismo, pero el 26 me lo contáis. No, es verdad que se respira un pelín de esperanza y un poquito más de luz de lo que había hasta ahora. Pero bueno, todo es muy susceptible de mejorar o de empeorar. Bueno, que nos vamos. Pachi Freitez, Ana Pastor, gracias de corazón. Gracias. Muchísimas gracias. María Puntos, muchísimas gracias, como Gracias. siempre. Bueno, y nos vamos a marchar. Mañana volvemos. Ya sabéis que la película que vamos a analizar este viernes en la cafetera es Radio Encubierta. ¿Conocéis la película Radio Encubierta? ¿No conocéis la película? Es maravillosa. El Reino Unido, años 60, el rock and roll prohibido en las emisoras y una emisora clandestina. Ah, sí. Se va a las afueras, se va monta un barco y entonces desde ese barco emite música de rock muy clandestina. De la cafetera. Está muy bien, ¿no? Y es un rollo muy cafetero. Sí. Está muy bien, es una comedia, es muy divertida. Así que, bueno, es una comedia, no es una película de gran profundidad, pero nos sirve un poquito para hablar de la clandestinidad y eso, y buscar un paralelismo. Así que nos vamos, esa es la película elegida. Y de verdad, de corazón, a todos los que estáis acompañándonos en el programa, muchísimas gracias allí donde estéis. Hasta mañana, adiós. La Cafetera es un programa de radio que se financia gracias a las aportaciones de los oyentes. Si te gusta el periodismo que defiende y sientes que te acompaña, hazte mecenas y ayúdanos. Infórmate en radiocable.com/mecenas. To carry me, you call me yours, you call me free.